y está la noticia. El presidente recordó que ya estamos en los últimos días del encierro, pero dice, no debemos confiarnos. Desde luego, no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones. ¿Y por qué la advertencia de mantener la cautela en estos días a los que las autoridades han llamado la salida de la pandemia? Vamos a responder a esta pregunta en una infografía de Milenio 19. Vamos a darte los datos duros, pero sobre todo de los lugares donde han aparecido rebrotes, es decir, que ha terminado el encierro y han reabierto, que han reiniciado con sus actividades. El primer dato que debemos tener en cuenta es que todavía gran parte de la población en el mundo es aún susceptible a contagiarse. Autoridades del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, organismo encargado de asesorar a los gobiernos sobre el combate de la pandemia, consideran que el porcentaje de la población mundial susceptible de contagio es entre el 85 y el 90%. Algunos de los países que ya han registrado rebrotes son China, Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, también Líbano y Singapur, marcados en este mapamundi en rojo. Pero vamos a detenernos en este último caso, el de Singapur, que ha sido un ejemplo en el control de la pandemia, aunque también ha tenido sus tropiezos. Por ejemplo, y vamos a revisar los datos duros de Singapur. A finales de marzo, las autoridades de ese país decidieron terminar con las medidas de cuarentena y reabrir las escuelas. Las consecuencias, apenas 9 días después del número de contagios, se hizo 5 veces más grande al pasar, de 54 a 287. Aquí lo vemos. El 20 de abril reportaron un pico de más de 1.400 contagios en solo 24 horas. Esto luego de que mantuviera controlada la pandemia por debajo de los 100 contagios desde enero. Y aquí vemos el pico. ¿Qué pasó? Reabrieron las escuelas. Después de eso, las autoridades tuvieron que volver a endurecer las medidas de mitigación. Esto en Singapur. Pero otro caso es el de China. Para ser precisos, el de la ciudad de Wuhan, que tras una cuarentena de 11 semanas y un reinicio de actividades escalonado, hace unas semanas reportó la aparición de 6 nuevos casos. Y aunque ahí no se endurecieron las medidas de movilidad, sí se ordenó realizar pruebas a sus 14 millones de habitantes. Por cierto, hace unos momentos, Wuhan reportó 189 casos de asintomáticos después de realizar más de 6 millones de pruebas. Y ahora vamos a pasar a Europa, nos acercamos a Occidente. Vamos a revisar el caso de Alemania. Este fin de semana se reportaron a 107 personas contagiadas en una iglesia bautista en la ciudad de Frankfurt y otras 7 en un restaurante de la comunidad de Leer, al norte del país. Estos casos, de acuerdo con algunos analistas, ponen en duda la eficacia de reanudar actividades aún con estrictos controles de sanidad. Y es que ya lo decíamos al principio, entre el 85 y el 90% de la población continúa con riesgo de contagio. Cabe señalar que, de acuerdo con expertos consultados por la BBC Mundo, los rebrotes son esperables, es decir, se esperan, y no se pueden considerar como un fracaso. Esto mientras se hagan las pruebas suficientes, eso es importante, y se reaccione lo suficientemente rápido. ¿Para qué? Para detener la propagación donde ocurren estos rebrotes.